Bien, a los alumnos de COM 450 estamos entrando seguimos con la unidad 5 y entramos al punto 514, que es la carta de crédito documentario. La carta de crédito documentario es un documento que también se le llama acreditivo. Cuando ustedes escuchen en la jerga del comercio internacional, acreditivo equivale a carta de crédito documentario. Este es un documento emitido por los bancos comerciales, privados o públicos, para facilitar las operaciones comerciales internacionales, sean de exportación o sean de importación. Muchas veces resulta, y este implica acercar a compradores y vendedores internacionales, porque muchas veces resulta que un importador quiere hacer una compra a nivel internacional, pero no tiene la confianza necesaria para hacer el giro del dinero, porque no sabe si el exportador le despachará la mercadería. Por otra parte, el exportador tampoco querrá despachar la mercadería sin antes tener la certeza de su pago. Es por eso que en esta situación se genera una situación de desconfianza entre comprador o importador y entre exportador o vendedor. Entonces, el documento de la carta de crédito es acercar a compradores y vendedores internacionales por la mediación que hacen los bancos comerciales. Indudablemente que es un documento que va a tener un costo relativamente significativo, pero que da seguridad y da garantía a una operación comercial, sea esta de exportación o sea esta de importación. Es un documento universal con lineamientos uniformes según el documento Prácticas y Usos Uniformes para Cartas de Crédito Documentario. Este es un documento que lo emite la Cámara de Comercio Internacional, la llamaremos CCI, que es la institución a nivel mundial que es la que de alguna manera va dando los lineamientos, las directrices, va modificando los términos, va haciendo modificaciones a los procedimientos, al uso, al tramitaje de lo que es una carta de crédito. Pero es universal porque una carta de crédito es válida tanto para operaciones en Argentina, como en Brasil, como en Estados Unidos o como en Europa. Es un documento universal. Al ser un documento universal, generalmente es un documento cuyo formulario o textos generalmente están escritos en inglés y en español. Es por eso que cuando hablábamos de una gerencia de COMEX en un banco, decíamos que la persona que maneje la carta de crédito tienen que ser personas que ya estén especializadas o capacitadas para manejar este documento. Es importante apuntar, siguiendo la misma temática de la conversación, que la carta de crédito cumple funciones importantes. Cumple un papel de mediación de cobro. Como yo decía antes, este papel, el banco está al medio del importador y el exportador. Entonces, el banco viene a ser un mediador para que el importador haga el pago de la mercadería y el exportador, cuando recibe despache la mercadería. Es muy importante en este punto anotar que los bancos comerciales que operan con la carta de crédito documentario trabajan sobre la parte de documentos, o sea que es un proceso tramitológico donde se basa en documentos, que los vamos a ir estudiando más adelante. Por eso se llama carta de crédito documentario. El banco no ve el tema físico de la mercadería, el tema técnico, la descripción de la mercadería. Se basa específicamente en lo que dicen los documentos que acompañan al proceso de importación-exportación. Respalda la operación de compraventa, porque el banco estará siempre presente en que se cumpla tanto el pago como el despacho de la mercadería. Y por último, obliga al banco comercial a pagar, aun en caso de que no pague el importador
o el que abrió la carta de crédito, el importador que tenía que hacer el pago a la mercadería. Esas son tres funciones muy importantes de lo que es la carta de crédito. Luego yo voy a dictar para que ustedes puedan escribir el concepto de una carta de crédito, ¿no? Y primero voy a dar la lectura para luego, digamos, graficar en la pizarra la explicación un poquito más didáctica de lo que es la carta de crédito. Pongan atención. La carta de crédito documentario representa el acuerdo mediante el cual un banco emisor, actuando por solicitud y de conformidad con las instrucciones del cliente, que sería el solicitante, ordenante o importador, se obliga directamente o a través de otros bancos, que a su vez pueden ser notificadores, avisadores y confirmadores, a efectuar el pago a un tercero, que sería el beneficiario, en este caso el exportador, en alguna plaza del exterior contra la presentación de documentos y de acuerdo a términos y condiciones estipuladas. Ese vendría a ser el concepto de la carta de crédito. Vuelvo a repetir. Representa el acuerdo mediante el cual un banco emisor, actuando por solicitud y de conformidad con las instrucciones del cliente o solicitante o importador, se obliga directamente a través de otros bancos, que pueden ser avisadores, notificadores, pagadores, a efectuar el pago a un tercero, que sería el exportador o beneficiario, en alguna plaza del exterior, contra la presentación de documento y de acuerdo a términos y condiciones debidamente estipuladas y ya establecidas. Aquí. Entonces acá el concepto que hemos dicho, que hemos dictado, o sea, la definición, y también podemos ya adelantar a que quienes intervienen en una carta de crédito. De acuerdo a la explicación de la definición, decimos que en la carta de crédito participa el importador o ordenante, que viene a ser quien da la instrucción al banco emisor. Luego tenemos el banco emisor de la carta de crédito. Ambos, importador y ordenante y banco emisor, se encuentran en el país A, en el caso de Bolivia. Y en el país B, que podría ser Brasil, Argentina o cualquier otro país de Latinoamérica o Europa o Estados Unidos, se encuentra el exportador o beneficiario y el banco corresponsal. Esos serían los cuatro partes intervinientes. El ordenante, que es el importador, que es el que adquiere las mercaderías. El beneficiario, que es el exportador, el que va a preparar la mercadería, el que recibe el crédito documentario a su favor, y el que al cumplir los términos que habla el carta de crédito debe preparar la mercadería y despacharla. Luego tenemos el banco emisor, que es el banco que está en el país del ordenante, que es el que abre la carta de crédito a favor del exportador. Y el banco corresponsal, que puede ser un banco o muchos bancos. Puede ser un banco que haga diferentes funciones, y en este caso del ejemplo vamos a usar a solamente un banco corresponsal, que sea el que notifique, el que avise, el que confirme y el que pague. Entonces, vámonos nuevamente a repasar la definición. La carta de crédito representa el acuerdo mediante el cual un banco emisor, dice, actuando por solicitud y de conformidad con las instrucciones de su solicitante u ordenante, se obliga a través de otros bancos, ¿no? Aquí voy a parar antes de continuar. Dice, primero, antes de abrir la carta de crédito, el importador y el exportador se ponen de acuerdo. Vale decir que antes de abrir una carta de crédito, el importador y el exportador están en el punto cero. Ellos han acordado una serie de condiciones comerciales como precio, cantidad de mercadería, forma de pago, plazo de entrega, documentos que se van a presentar, tiempo que va a entregar, la descripción específica y exacta de la mercadería,
y lo definen en un acuerdo, llamémosle en un acuerdo único o central. Antes de cualquier operación de carta de crédito, ellos se han puesto de acuerdo. Una vez se han puesto de acuerdo en todas las condiciones de la operación comercial, como expliqué, precio, documentación a entregar, entrega de la mercadería, fecha del embarque, documentación que tiene que acompañar la mercadería, precio total, precio unitario y algunos otros documentos adicionales que va a acompañar al proceso. Luego que hacen esa operación, el importador dice que le ordena al banco emisor abrir una carta de crédito y la va a abrir esa carta de crédito con un formulario que tiene cada banco emisor. Y en ese formulario hay una serie de documentos que tienen que ser llenados por las condiciones del acuerdo único que han acordado importador-exportador con carácter previo. Entonces este banco emisor va a llenar el formulario, todo, el importador va a darle su firma y dice, con las instrucciones que le da el ordenante, se obliga a través del banco, es decir, el banco emisor tiene un corresponsal en el país del exportador. Decimos que el corresponsal hace varias funciones, porque si no tendríamos que colocar varios bancos acá. Entonces el corresponsal hace todas las funciones. Este notifica a este banco, que está en el banco del exportador, y le dice, este banco recibe la notificación de la carta de crédito a favor del exportador y se la transmite. Se la transmite en una plaza del exterior, que estamos hablando de Brasil. Y esta carta de crédito llega al exportador o beneficiario y recibe el documento. Y entonces con ese documento, ese exportador o beneficiario ya da lugar a la fabricación de la mercadería en función a las condiciones comerciales, a los acuerdos y términos ya establecidos con carácter previo. Entonces es un circuito que viene de esta manera. El importador ordena al banco emisor, quien actúa de acuerdo a las instrucciones del ordenante, a emitir a través de otros bancos en el exterior, que serían los corresponsales, a efectuar un pago a un exportador o beneficiario en una plaza del exterior, que sería el exportador, de acuerdo a términos y cláusulas y condiciones establecidas. Estas serían las partes intervinientes y esa sería la explicación que estoy dando de la explicación de la definición que hemos hecho anteriormente y que se las he dictado. Para seguir con este trabajo es importante que ustedes puedan conseguirse este libro, Guía de Documentos Bancarios, que lo he escrito yo, o cualquier otro libro del tema, que hable del tema. En internet está el libro de Carlos Ledesma, está un libro de Fernández, hay otro libro de Juan Funes también. Entonces, ese libro les va a ayudar mucho a seguir lo que es la parte de la carta de crédito documentario. Pero principalmente, de manera más actualizada, podrían usar el internet. Este libro que yo me estoy basando es editado por Editorial La Hoguera y se lo encuentra en la universidad. En la biblioteca de la universidad existe un libro o varios libros de estos que compró el decanato oportunamente. Con esto entonces hemos avanzado lo que es el concepto y las partes intervinientes de la carta de crédito. Luego vamos a dar nosotros un desarrollo básico de cómo ya es el circuito documentario del proceso. En una próxima clase voy a dar el circuito de este proceso. Mantengan ustedes este grafiquito porque de ahí vamos a ir trabajando con
cada paso que se va dando con la carta de crédito. Hago aclaración que ese proceso es básico, ¿no? Pueden haber variantes en uno por la situación dinámica que se puede dar. Sin embargo, en la próxima clase analizamos el circuito documentario.